Vamos a estudiar el tema de los valores repetidos en Excel y cómo extraer de una tablita, de una base de datos pequeña, aquellos elementos que cumplen un criterio, pero queremos extraer todos, no solo el primero, que es lo que hace buscar V, sino todos aquellos, incluso con repetición. Para ello tenemos varias formas de abordarlo. Una de ellas es el método 1, que tenemos aquí en la hoja 1, y ahora vamos a ver otro método alternativo que tenemos aquí en la hoja 4 a la derecha, donde dice que este es el segundo método que utiliza una función matricial en la zona azul. Bueno, pues vamos a ver cómo se organiza. A la izquierda tenemos la base de datos, tenemos el comercial, una fecha, un producto y un importe. Aquí en el centro tenemos cómo se haría a través de ese primer método, que no vamos a abordar en este vídeo. Tenemos aquí los posibles comerciales. Tenemos aquí en la celda amarilla el comercial que lo elegimos con un desplegable. Si elegimos diferentes comerciales, automáticamente, bien por el método 1 o bien por el método 2, nos va dando todo el listado. Si elegimos Sofía, nos dice todos los comerciales que corresponden con Sofía, la fecha en la que se ha producido esa operación de venta, lo que ha vendido y el importe. Vamos a abordar el método 2, que es el de las funciones matriciales. Para ello, lo que hacemos es ver cómo está organizado. En esta celda, que es donde comienza la numeración, simplemente ponemos un 1. No hay nada más, no hay fórmula. En la segunda, lo que hacemos es poner un condicional que dice que si P9, que es la anterior, es menor que una función contar.si, donde lo que va a contar es en la columna C, que es la del comercial, y lo que va a contar es si coincide con el criterio, que es la I5, que es la celda amarilla. Entonces, si ese P9, si la celda anterior es menor, entonces lo que va a hacer es poner P9 más 1. Esto es, va a poner el siguiente correlativo. Y si no, va a poner comillas, comillas. Eso lo que permite es rellenar hasta donde toque. En este caso hay 13 filas y por lo tanto la 14 ya no se visualiza. La fórmula sigue existiendo hasta abajo porque la tabla de la que partimos es una tabla de 50 registros, 50 filas, que es la tabla de la izquierda, y por lo tanto la tabla de la derecha también tiene esos 50, que sería el máximo posible. Esto es, suponiendo que todos los comerciales fueran la misma persona, pues a la derecha saldría esa tabla de 50 registros. Muy bien, vamos a ver ahora cómo está organizada esta fórmula, que es la que nos da el comercial. Esta fórmula es una fórmula matricial, nos da el comercial. La he editado pulsando doble clic, pero si me quiero salir de ella no tengo que dar Enter, sino que tengo que dar Escape para que no se quede grabada, puesto que las fórmulas matriciales sabemos que se validan pulsando 3 teclas, Control, Shift, Enter. Muy bien, pues esta fórmula es una fórmula más compleja que tiene aquí varias. Tiene un si error, un índice, un késimo menor y tiene un si, un condicional, y tiene la función fila, etc. No vamos a entrar en detalle. Lo que sí vamos a ver es que esta fórmula nos da el comercial, que es este 1, porque hemos tomado una base de datos, hemos tomado un rango, donde la primera columna es el comercial. Si nos vamos a la de fecha, es exactamente la misma fórmula, pero aquí a la derecha hay un 2. Si nos vamos a producto, vemos que aquí hay un 3, y si nos vamos a importe, aquí hay un 4. ¿Eso qué significa? Pues que está nombrando las 4 columnas, comercial, fecha, producto e importe, que tenemos a la izquierda. Y estamos utilizando el rango factura. Para ver el rango factura, lo que hay que hacer es venirse, por ejemplo, aquí, a la izquierda, y en este desplegable elegimos factura. Y vemos que elige de la hoja 4 toda la zona verde de la izquierda. ¿Qué más rangos hay? Tenemos el rango comercial. Si pulsamos aquí comercial, vemos que es la columna con todos los comerciales, los 50 comerciales que hay aquí referenciados, sin incluir el indicador de columna.
sin incluir la cabecera. Muy bien. ¿Qué haríamos en caso de que quisiéramos aumentar el número de filas de esta tabla? Por ejemplo, vamos a incluir alguna fila más. Para ello, nos vamos a la hoja 1 y aquí a la derecha tenemos un generador de datos con aleatorios. Esto lo copiamos, nos venimos a la hoja 4 y lo vamos a pegar aquí. Estos son fórmulas. Cada vez que pulso F9 cambian porque son aleatorios. Y lo que voy a hacer es extenderlo. Estoy en la 59, pues lo voy a extender hasta la 68. Esto es 10 registros más. De momento son volátiles, son aleatorios. Los voy a copiar y los voy a pegar sobre sí mismos con pegado especial valores para que no cambien. Ahora ya si pulso F9, esto no cambia. Muy bien, hemos aumentado ya nuestra base de datos, nuestra tabla. En ella vemos que si yo elijo aquí en el desplegable los elementos que hay, por ejemplo, vamos a elegir Luis, vemos que dentro de esos 10 nuevos elementos hay un Luis y por lo tanto aquí debería haber aparecido esa nueva fila tanto en el método 1 como en el método 2 y no es así, no aparece. Esto es debido a que tengo que ampliar rangos. Para ampliar rangos lo que tengo que hacer es ir a Fórmulas, Administrador de nombres de rango y dentro de factura tengo que ampliar el rango. Pero veo que hay dos facturas. Una hace referencia a la hoja 1 y otra a la hoja 4. Aquí hay que tener cuidado para no equivocarse. Elijo la hoja 4, le digo modificar para editar y lo que hago es ampliar el rango. En lugar de hasta la 58, vamos a poner hasta la 68, que son 10 filas más. Y lo mismo sucede con comercial. Hay dos comerciales, elijo el de la hoja 4, lo modifico y amplío hasta 10 filas más, hasta la 68. Y acepto. Muy bien, vamos a elegir, por ejemplo, Blanca y vemos que aquí habría tres blancas, tres comercial que se llaman Blanca, que son este y este, tres comerciales que se llaman Blanca adicionales que deberían aparecer aquí. ¿Por qué en el método 1 no aparecen? Porque vemos que en la fórmula aquí está hasta la 58. Entonces me vengo aquí, edito la fórmula, le pongo 68, valido, y esta, si la copio hasta abajo, debería aparecer aquí y veo que aún no aparece. Y eso es porque falta otra cosa. Aquí hay una columna oculta, vamos a mostrarla, que es la columna B. La mostramos y vemos que hay una numeración. Esa numeración aún no se ha copiado hasta abajo. La extendemos y ahora sí deberíamos verlo. Subimos hacia arriba y efectivamente ya vemos que aquí Blanca va hasta la 11. En la fecha sucede lo mismo. Tendría que cambiar este 58 por un 68 ampliando esas 10 filas, copiar hacia abajo y ahora sí aparece. El producto lo mismo, tendría que poner aquí 68 y copiar y el importe también 68 y copiar. Por lo tanto el método 1 ya está resuelto. Pero ¿qué ha sucedido con el método 2? Que quizás es el que más interés pueda llevar porque con una sola fórmula matricial resuelvo todo. Pues que simplemente ha desaparecido. Aquí no hay nada. Entonces, ¿dónde está el tema? Bueno, pues el tema está en que esta fórmula matricial no abarca solo esa celda, sino que abarca toda la columna hasta abajo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que extender esto
señalándolo, seleccionándolo hasta la fila 68, cuando estoy ahí y con ello seleccionado, pulso F2, que es editar, y ahora tengo que hacer la validación de la fórmula matricial, que es Control-Shift-Enter. Y aparece. Lo mismo sucede con el resto. Esto es, yo tengo que seleccionar hasta abajo, hasta la 68, editar con F2 y pulsar Control-Shift-Enter. Y ya aparecerá la fecha. El producto igual. Tengo que seleccionar hasta la 68, editar con F2 y validar con Control-Shift-Enter. Y ya aparece el producto. Y finalmente, el importe lo mismo. Selecciono, en este caso con el teclado, Shift, Control, flecha abajo, y luego bajo 10 más, hasta la 68, edito con F2 y valido Control-Shift-Enter. Y así ya lo tengo actualizado. De tal forma que lo que he tenido que hacer es ampliar los rangos y ampliar la fórmula matricial que abarca toda la columna hasta donde quiera llegar. Muy bien, pues esta era simplemente la explicación para ver cómo trabajar cuando se amplían esos 50 registros iniciales y queremos una tabla con un diferente número de filas.